Buenas a todos, qué gusto saludarlos de nuevo. Somos poquitos acá, pero somos buenos. Ya le iba a tener a Mario ahí que se conectó primero con bombardearlo con las preguntas, pero bueno, ahora tiene compañeras ahí que, que lo van a ayudar un poco. Bueno, para no perder más minutos que en este tiempo son sagrados, quiero que empecemos con una oración y le voy a pedir a Mario, Brenda o Esme que alguno de los tres que nos pueda dirigir en oración en esta mañana, el que quiera. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Hola Brenda. Bueno, sí que ¿Horas? puedo dirigir en oración si quieren. Dale, dale, Sí, dale, dale. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir, Señor, y aprender más de ti, prepararnos para el servicio de tu obra, Señor. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por permitir que seamos tus hijos. Pedimos tu dirección y tu guía sobre nosotros, sobre la profesora, y que aquello que quieras, Señor, decir para nosotros hoy lo puedas decir. Esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Brenda. Bueno, No, por nada. continuamos entonces con la unidad número 2. Recién hablábamos un ratito con Mario sobre el material y demás, y les digo que igual al tener menos tiempo de clases ahora, posiblemente veamos menos, pero hasta ahora venimos con lo mismo, con la misma cantidad de material que el año pasado, a eso voy. Así que vamos a ver cómo van los tiempos. Eh, Sin duda van a haber cosas que vamos a tener que sacar en comparación al año pasado, que bueno, no es lo mismo dar 2 horas y media que 1 hora y media, pero todavía no quité nada del sílabo, así que sí, igual. De todos modos, también como recién le decía a Mario, que bueno, si van a haber cosas que quizás no demos, igual quisiera dejarlas por lo menos como bibliografía complementaria para el que después quiera profundizar un poco más, que les quede eh, para poder seguir estudiando. Quizás sí cambie un poquito lo que sea lo obligatorio, pero hasta ahora venimos bien. Eh, Habíamos quedado acá en laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Sí, terminamos ese. Quedan cuatro más y nos adentramos en la otra unidad. Si alguno quiere ir preguntando algo, comentando, interrúmpanme sin drama. Eh, bueno, les iba a decir algo que estuve viendo por ahí en la plataforma y algunos, bueno, en realidad hasta ahora vi uno nomás, no entré más desde el sábado, eh, pero vi que ya pudieron ir haciendo algo de las entrevistas, así que bueno, espero que vayan bien con eso, tienen hasta el lunes y bueno, los animo a que puedan ir haciéndolo. Ese trabajo que arrancan ahora, yo no me acuerdo si les conté la vez pasada o no, pero la intención de esta materia es hacer un trabajo continuo que empiece con esto del foro, es decir, que empiece con la primera entrevista que ustedes van a tener y que se continúe hasta el final de la materia. Entonces, a diferencia de Consejería Cristiana que tenía trabajos distintos, lo que van a tener que hacer ahora es un trabajo en el que van a ir sumando cosas a medida que las vayamos aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces vamos a trabajar en conjunto desde lo primero que aprendemos, desde lo primero que hagan, mejor dicho, con la entrevista y en el examen vamos a continuar con esto. Entonces es muy importante que ahora le pongan ganas en hacer esta entrevista porque si se quedan y no hacen esta primera parte, se les va a trabar todo lo que viene después. Entonces les recomiendo que lo puedan ir haciendo con tiempo para que no se queden colgados. Les vuelvo a decir lo mismo, si ustedes hacen este trabajo y no se sintieron cómodos o no pueden, no sé, creen que faltó algo, que quieren entrevistar a alguien más, no quedaron conformes, pueden hacerlo en algún momento, pueden hacer otra entrevista en otro momento. Lo ideal sería que ustedes, esto que hagan,
ahora continúe hasta el final con la misma persona, digamos, que con la que van a hacer la entrevista. No, no necesariamente van a tener que verla de nuevo la persona, pero sí que se queden con la idea de lo que hacen ahora. Si quieren cambiar, va a ser la libertad de ustedes, después me contarán, pero, pero bueno, tienen esa libertad. Creo que eso sí les había dicho. Eh, bueno, les iba a decir algo más y me olvidé, después me acordaré. Cualquier cosa me preguntan con eso. Bueno, vamos a ir a la que sigue, que es la quinta etapa, que se corresponde más que nada a la adolescencia. Eh, Van a ver que por ahí, lo que les decía la vez pasada, hay ciertas interpretaciones de lo que decía Erickson con respecto a las edades. Es como que va cambiando un poco la perspectiva de los rangos de edad de cada etapa de acuerdo a la cultura y al tiempo que vivimos. No es lo mismo la adolescencia que vivió él y el tiempo que se correspondía a esa adolescencia que la que vemos hoy. O sea, hoy tenemos una pubertad que está adelantada, una adolescencia que está adelantada, pero también una adolescencia y una adultez joven que está estirada. Entonces, no es lo mismo el adulto de la época de Erickson que el adulto que vemos hoy, pero más o menos son los rangos de edad. Por eso no quiero que se detengan en pensar, ustedes van a ver a un chico, van a decir, ah, este está en esta etapa porque tiene de 6 a 12 años. Entonces no sean tan estrictos, ¿no? Nada en psicología es tan estricto. Eh, Así que bueno, esta se corresponde con la búsqueda inconsciente y muchas veces consciente en algunos aspectos de la identidad. Es donde se va a ir forjando la identidad. La identidad no se termina de completar o no termina no deja, no es estática, sino que se va forjando a lo largo de toda nuestra vida, eh, sobre todo si hablamos de nuestra concepción de hombre dentro del cristianismo, que obviamente que tenemos una identidad que es antes de aceptar al Señor y una identidad nueva cuando aceptamos al Señor. Entonces cambian nosotros algunas perspectivas. Entonces, con más razón, nos quedamos en esta idea de que la identidad no es algo fijo, sino que va mutando a lo largo del tiempo. Pero sí es cierto que las bases para esa identidad generalmente se dan en la adolescencia de acuerdo a nuestros gustos, a nuestros intereses, a las cosas que defendemos, a lo que no. Mucho se va forjando en la adolescencia. ¿Cambia? Por supuesto que cambia. La idea es que algo cambie, porque si no vendríamos a ser unos adolescentes para toda la vida. Pero sí es cierto que si ustedes recuerdan parte de su adolescencia, van a ver que, bueno, Brenda está cerquita todavía. Van a ver que hay cosas que nos marcaron en la adolescencia, para bien y para mal, y tienen que ver mucho con los grupos, con eh, con nuestros ideales en esa edad, con la gente a quien seguíamos. Entonces, es interesante porque en la vida adulta o se continúa con eso o se cambia por completo. Entonces, es como blancos y negros ahí, porque ir un poco y no es tan gris, ¿no? En la adolescencia hay como marcas muy, eh, que quedan, digamos, muy fuertes. Por eso es muy interesante saber acompañar a un adolescente en este tiempo. Entonces, esta etapa se llama justo identidad del yo o la confusión de roles vendría a ser su versus. Em, Se dice que empieza en la pubertad y termina más o menos alrededor de los 18 20 años. La tarea acá va a ser buscar la identidad yoica, buscar la identidad del yo. El yo, acuérdense, que habíamos visto en Consejería Cristiana, que tenía que ver, que se regía por el principio de realidad, pero que en el yo interactuaban algunas fuerzas que eran inconscientes, que tenían que ver con el super yo, ese principio del deber, esas cosas que tengo que hacer, que me mandan, que considero que son como el saber, y también está regido por el principio del placer, que es el ello, todas esas cosas que uno eh, no quiere hacer pero hace, o no quiere hacer pero que igual están como molestando, ¿no? Como esa espina que molesta con lo que
con lo que es el deseo. Entonces el yo tiene que lidiar con esas fuerzas. Entonces, justamente en la adolescencia eh, donde suele haber confusión de roles en un primer momento, el yo tiene que luchar con todas esas fuerzas y lucha un montón, porque en esta época es donde prevalecen mucho los amigos, los grupos. En mi época de adolescente eran las tribus urbanas. Ahí como que tenías que ser de una tribu urbana. Y después estábamos los que no éramos de nada. Pero igual como que tenías, entre comillas, que elegir por alguna. Con alguna tendrías que sentir identificado. Pienso ahora que era una pavada tan grande, pero los que están más o menos en mi edad se deben acordar de que pasaba, que andaba con los peinados de acá hasta acá, que eran los floggers, que andaban vestidos con todos los pantalones grandes. Eh, que ahí empezó el arre, arre, todas esas pavadas que incluso hasta hoy continúan algunas, pero los grupos tenían mucha fuerza, tienen mucha fuerza en la adolescencia. Entonces el yo tiene que luchar con todas esas fuerzas. Y sobre todo, un niño, un adolescente cristiano, tiene mucho con qué luchar entre esto. Por eso qué importante y que por ahí veo en algunas de nuestras iglesias es que se dan, eh, que hacen cosas los jóvenes, que están ocupados, que están en la misma sintonía, porque estar solo siendo adolescente es difícil siendo solo en la iglesia con todo lo que el mundo muestra, digamos, con todo el resto de los grupos. Bueno, entonces la misión va a ser como forjar la identidad, evitando la confusión en ese sentido. Si bien va a estar la confusión, pero hay que tratar de que el adolescente no se confunda tanto, por lo menos, ¿no? Eh, entonces, en este tiempo, digamos, eh, nosotros, o los adolescentes en esta época, es como que buscan constantemente quiénes son y qué función tienen en el mundo, digamos. Entonces, acá van a ver que en la adolescencia está mucho eso de la lucha por un ideal, se pelean en bandos por lo que consideran. Entonces, vos, por ejemplo, si a un adolescente le das a que hagan un debate de algo y los pones en bandos opuestos para que defiendan una postura, eh, se desgarran la camiseta más o menos por defender esa postura. Entonces, el adolescente tiene mucho de esto, ¿no? Porque justamente están en busca de su identidad y se buscan identificar a algo. Entonces, hay mucho de este tiempo en el que se identifican con alguna banda de música, con algún artista, eso es muy común en la adolescencia, de que quieran seguir algo, que les guste mucho una clase de música. Es muy normal que tengan pósters y cosas así de lo que les guste. Que eso puede que perdure o puede ir cambiando a lo largo de los años con los gustos. Entonces, no es una cuestión de asustarse de que les guste algo, pero qué importante es forjar y acompañar a adolescentes desde la iglesia, porque qué importante que puedan tener como ese superhéroe, en el buen sentido, ¿no? A Jesús y no a cualquiera. Entonces, que puedan defender un ideal real, verdadero. Em, bueno, en este caso, por ejemplo, algo que tiene mucho que marca, digamos, la adolescencia son los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación se consideran, o sea, viene el término de considerar como entrar en una tribu, ¿no? Que viene de esa idea. Y en este sentido, la adolescencia va a hacer que el niño, puber, adolescente, empiece a entrar de a poco en el mundo adulto. Y ese mundo adulto se ve marcado va a estar determinado por ciertas cosas que forjen a ese adolescente y que los hagan entrar en ese mundo. Algo común, por ejemplo, puede ser en las chicas, eh, los 15 años, ¿no? En otros países son los 16, pero más que nada nuestras culturas tienen esto de que a los 15 años es como el dejar de ser chiquitita y empezar a ser mujer, que en realidad nada que ver, o sea, no se empieza a ser mujer ahí, pero es como un rito de iniciación. Otro rito que en realidad más que rito es algo
eh, natural del cuerpo, que es la menstruación. Entonces a la niña nos marca esa etapa como algo determinante, de que ya no sos tan chiquitita, pero tampoco sos tan adulta. Entonces hay como formas, ¿no? En el varón, por ejemplo, en el que el padre o la figura que tenga, eh, figura paterna, pueda darle entrada a cierto mundo de trabajo, por ejemplo, hacerlo parte de este lugar de lo que es la vida adulta, también marca mucho a los varones. Nuestra cultura, nuestra sociedad, mejor dicho, está como muy, como que nos mezcla mucho los que son, lo que son supuestos ritos de iniciación. Y hay cosas que rozan la promiscuidad, entonces hay como una confusión muy grande en los chicos de que supuestamente tienen que hacer cosas que eso los va a hacer grandes, como su iniciación sexual, por ejemplo, y vemos que lamentablemente está como muy, muy adelantada en chicos muy chicos que no tienen ni idea de lo que están hablando y de lo que están haciendo, y sin embargo se considera como que eso es empezar a ser grande. O, o empezar a tomar alcohol, como que eso los marca como que eso es ser grande o eso es dejar de ser un chiquitito. Y en realidad, en lo sano, digamos, los ritos de iniciación son otra cosa. Son cosas eh, que, bueno, acá la adolescencia está marcada mucho por los duelos. En la adolescencia hay tres duelos, que es por los padres de la infancia, por el cuerpo infantil y por el rol infantil. Entonces, cuando el adolescente duela esas cosas, esos son como otros ritos sanos y normales de iniciación. Justamente la palabra adolescencia viene de esto, del dolor, de el niño adolece, ya no ser niño, y entra en una vida adulta. Por eso se considera a veces mal de la adolescencia es como problemática, o la adolescencia tiene conflictos, o el adolescente sufre. En realidad no necesariamente es así. Si es una edad de conflicto, porque justamente están buscando su identidad, ya confunden los roles. ¿No les pasaba a ustedes que, que en un momento estaban como, no sé, a mí me pasaba que armaba todo el juego, armaba mi momento de jugar, y llegaba un momento en que decía, qué aburrido, no quiero jugar más? O nos daba vergüenza y jugábamos a escondidas. Eh, o queríamos hacer algo como ya un poquito de grandes, no sé, en mi época era, o en Argentina es como sentarte a tomar un tereré o tomar un mate, y era como, sí, qué lindo, pero tomar mates de grandes, de viejos. Y después como que ya empezás a encontrar el placer en eso. Entonces, esas son como se adolece, digamos, el rol de la infancia. Y los padres de la infancia también, porque uno cuando es chiquitito, si bien pelea con los papás y demás, pero los idealiza a tal punto de que no hay padres o cuidadores mejores que los nuestros. Y cuando empezamos a chocar con la realidad, empezamos a descubrir un mundo que va más allá de nuestra familia, que tiene que ver justamente en esto de ver a los amigos o los compañeros, es como que vamos dándonos cuenta de que nuestros padres no son tan perfectos como nuestra mente de niño creía. Y eso es un duelo también. Entonces ahí es donde parece que los adolescentes chocan mucho con los papás, justamente porque están en un proceso de duelo. Bueno, pero esos en realidad son duelos normales de la adolescencia y que van marcando su entrada al mundo adulto. Eh, entonces la identidad en este sentido puede estar eh, lastimada o trastocada por hacer ritos que no se corresponden en realidad con lo que el cuerpo y la mente de un adolescente está preparado, y también cuando no tienen figuras de apoyo que los acompañen en este tiempo. Si un niño, un adolescente se pelea con una chica, se pelea con su amiga y hace un mundo, realmente en su cabeza es un mundo pelearse con la amiga, porque es lo más importante que marca esa etapa, la relación con otros, con sus pares. Entonces uno como adulto no tiene que minimizar eso que les pase, porque realmente para esa personita es todo. Entonces a veces no tienen ese apoyo y no tienen como un lugar de sostén con los padres, por ejemplo. Algo que se suele hacer mal, digamos, de padres en la adolescencia, pero con una buena intención, es como tratar de buscar eh, conversar con los adolescentes
pero desde un lado interrogatorio, porque muchas veces las preguntas van, ¿y cómo te fue en la escuela? Y como o sea, la otra vez escuchaba un papá que decía, yo escucho que con sus amigos habla un montón, pero conmigo, nada. Me parece que en Consejería Cristiana hablamos algo de esto. Entonces, en realidad es como que con los papás es, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hicieron? Nada, jugamos. ¿Y qué materia dieron? Es como un interrogatorio. En realidad, lo que uno tiene que buscar, en la medida de lo posible, es como charlar y hacerlo parte de la vida. Entonces, ¿qué te parece si tal cosa, como darle entrada en la vida del adulto, hace que los chicos se sientan como, eh, se sientan en esa relación y no como un cuestionario? Pero justamente por eso a veces aparece esa barrera tan grande entre los papás y los adolescentes, porque los adolescentes piensan que los papás son unos anticuados, que no tienen ni idea de nada, que no entienden. Eh, bueno, y algunos de los condicionantes que pueden pasar acá es eh, que generalmente tiene que ver en todas las etapas, los extremos, ¿no? Irse muy para un lado del fanatismo, con defender algún ideal, con seguir algún artista, alguna idea, o la otra es como, bueno, incluso eso llevarlos a conductas autodestructivas, por ejemplo, con seguir grupos que no son sanos, o sino también el adolescente que no se siente parte de nada y que está como aislado y va para el otro lado, ¿no? Eh, entonces lo interesante acá es que pueda lograr cierta contención en algún grupo o con algún amigo y que eso también, que también tenga una apertura mental que le permita saber de que eso puede mutar el día de mañana y que si bien defiende un ideal cuando es adolescente, eso pueda ir cambiando. Entonces, esa fidelidad o esa pertenencia que toma de algo pueda después desplazarse cada vez a cosas más de la vida adulta. Bueno, después la etapa que sigue tiene que ver con la intimidad versus el aislamiento, que acá, bueno, es más o menos desde los 18, decía Erickson, hasta los 30 años. Pero hoy la verdad es que, como veíamos, tenemos una adolescencia tardía, tenemos adultos que no son los adultos de antes. eh, Incluso lo veo en mi generación, no sé, por ejemplo, la edad que yo me fui de mi casa era muy dispar a la edad en la que se fueron mis hermanos. Y con mis hermanos, con el más chico, digamos, entre ellos, nos llevamos 7 años. Eh, Ni hablar con, con la época de mis padres, ¿no? Entonces, como que hay una diferencia bien marcada. Y hoy la adolescencia o esa adultez joven, que ya no es tan joven, se ve extendida hasta los 40 años, es lo que se corresponde ahora. Eh, la idea de esta etapa, digamos, eh, es lograr una adecuada intimidad, es que la persona pueda encontrar eh, un círculo armonioso que le permita ser quien es, eh, y evitando, digamos, el caer en el aislamiento, en el encerrarse en sí mismo. Entonces, la idea es que pueda lograr involucrarse con otro sin miedo a perder esa propia identidad que ya está siendo forjada, ¿no? Eh, Se suele decir, digamos, que acá es donde se crea la idea de la pareja y la familia en esta etapa, que vieron que tienen como bastantes años de diferencia, por eso lo extendí hasta los 40. Eh, entonces se dice que son egos que se van a juntar. Y hoy en día es difícil porque se está cayendo mucho en el aislamiento, y no el aislamiento necesariamente de la persona que se encierra sola y no quiere saber con nadie, sino que le cuesta encontrar ese vínculo sano de, de amor, ¿no? Eh,
Entonces la persona como que no logra salirse de ese ego. Entonces el ego es algo que aparece sí o sí, pero que cuando uno junta su vida con alguien más, es un ego que todo el tiempo tiene que estar siendo pulido, digamos, hay que bajar el ego. Y hoy en día vemos que ese ego no se quiere bajar por ningún punto, no quiere ser pulido, no quiere ser trabajado, entonces aparece esto de que la persona no eh, como que se suele decir que agarra muchas mañas siendo cada vez más grandes y le cuesta compartir esa vida con los otros. O aparece esto de que la pareja no funciona y es más descartable. Entonces, digamos, lo que suele pasar es que como mala adaptación vendría a ser que la persona, o sea, no madure. Por la madurez en este tiempo se entiende como el poder establecer vínculos afectivos sanos y duraderos. Entonces, la idea de esto es la pareja, ¿no? Entonces, hoy hay mucho del descarte. Entonces, se corresponde con que, eh, como que es inmadurez. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? O sea, yo sigo. La siguiente etapa es de la generatividad del yo versus estancamiento. Acá se corresponde a la adultez media. Eh, Acá es donde si se siguen más o menos sanas las etapas, la persona acá puede consolidar una familia con o sin hijos, pero la persona más o menos logra cierta estabilidad en cuanto a sus relaciones de pareja, de amistad y de trabajo, que es como el ideal, ¿no? Entonces, la tarea, que generalmente es inconsciente, pero muchos igual la toman, ¿no? Bueno, acaba de la adultez media de 40, 60 años. Es generar un legado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a dejar? Muchos se cuestionan eso y muchos simplemente viven sin pensarlo. Pero acá queda como de manera inconsciente la idea de que lo que estoy haciendo o lo que estuve haciendo en mi vida deja algo en los demás o por lo menos va a dejar de mí una imagen de tal o cual cosa. Pero sobre todo el legado es como lo que yo le dejo, lo que yo dejo en alguien. La herencia vendría a ser como lo que dejo a alguien y el legado es lo que dejo en alguien. Entonces acá puede ir al otro lado de que la persona se estanque, digamos, y que no pueda creer que hizo nada bueno. Eh, Acá, digamos, tenemos como condicionantes, digamos, que puede ser o la autoabsorción o o la sobreextensión. La autoabsorción vendría a ser centrarse demasiado en sus propias necesidades y que en eso no se cuide a nadie y no se piense en los otros o en dejarle algo en alguien, digamos, sobre todo, bueno, la enseñanza a los hijos puede ser, o a sobrinos, o en el trabajo a alguien, no sé, por ejemplo, un docente a sus alumnos, o si no, la sobreextensión, que vendría a ser como el otro extremo malo, que eh, creer que tiene que ser productivo todo el tiempo. Entonces acá están las personas de que trabajan y que no tienen tiempo para sí mismos ni para los suyos y también deja de ser beneficioso para la sociedad porque llegan picos de estrés, son personas muy autoexigentes con los otros, etc. Eh, la virtud de esta etapa vendría a ser como la generatividad, es decir, que uno pueda eh, proyectar algo suyo, tener el aporte personal de uno y que eso nos satisfaga de manera personal, pero que también vaya dejando algo en los demás, ¿no es cierto? En los que vendrán después. Eh, y acá es como lo que va a dejar esa generatividad del yo, lo que va a generar como eh, satisfacción en esta etapa, es sentir que otros lo necesitan, de que sirve para algo, pero que también pueda disfrutar de los vínculos necesitando a otros más.
Em, bueno, ahí está la absorción y el estancamiento. Y la sobreextensión, bueno, ya, esas vendrían a ser como los dos problemas. Eh, bueno, y acá vemos, por ejemplo, que hay gente que llega hasta esta edad y está cerca de la jubilación, entonces como que mucha de la mente se va preparando para eso. Y muchos tienen miedo y se estancan con la idea de que al eh, dejar de trabajar, digamos, como que ya se termina su función. Es cierto que nosotros recién ahora empezamos a tener como la idea de que el que se jubila puede tener cierto rol y hay como más programas, hay cosas para hacer, se le da como un poco más de impronta a ese jubilado, que no deja de ser una crisis vital, que vamos a ver después también. Pero, pero es cierto que, sin embargo, la persona puede llegar a sentirse así como que termina, se jubila y ya no hay nada más para hacer. O la persona la ama de casa, por ejemplo, que siempre estuvo trabajando en la casa, que los hijos se van. Eh, y bueno, y vienen los nietos, como que hay algo para hacer. Ahora, si los nietos crecen y ya no tienen más, no dependen más de los abuelos, ya se quedan sin nada. Como que siempre esa sensación de querer llenar ese estancamiento vendría a ser según esta etapa. Y bueno, y la última tiene que ver con la integridad yoica, integridad del yo, versus la desesperanza, que vendría a ser, bueno, como la adultez tardía o la adultez mayor o la tercera edad, como se suele decir. Y las metas de esta etapa vendría a ser como encontrar un sentido, un significado, un sentido personal, algo que, que bueno, la persona sanamente acá se va a dar, la persona sana, digamos, se da cuenta de que es el final de su vida, digamos, que está entrando en el final de la vida, no necesariamente porque tiene que morir enseguida, pero sí que ya es la última etapa, ¿no? Entonces, bueno, viene esto de que la persona necesita sentir que lo que hizo sirvió para algo. En la etapa anterior era como que lo que está haciendo está sirviendo para algo. Y acá es como que, bueno, lo que hice sirvió o no. Eh, los condicionantes en esta etapa tienen que ver con que la persona eh, suele, a la vez que se jubila, ¿no? Encontrar de manera inevitable cierto distanciamiento social. Porque si bien puede estar en, en actividades que son para adultos mayores, que hoy hay un montón. Es cierto que ya se corre de una vida que tuvo. Entonces hay algo que hace una distancia con lo que hubo anteriormente. Entonces el envejecimiento cambia la perspectiva de lo que fue antes su vida. Es interesante escuchar a la gente en esta etapa de preguntarle qué hubiese cambiado. Pregúntenle a alguien mayor qué hubiese cambiado o qué hubiese seguido haciendo que no hizo tanto. Y generalmente uno se puede dar cuenta de que rondan en esto, ¿no? De compartir tiempo con la familia, de no trabajar tanto. Entonces, es interesante saber, como más jóvenes, este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, acá es cierto que también tiene que enfrentar crisis vitales como las enfermedades. Acá pasa mucho a ver, es como lo natural de la vida, pero obviamente que la vida tiene un montón de cosas, ¿no? Que nos trastocan. Por ejemplo, que generalmente es el hijo el que entierra a sus padres, pero también hay situaciones que son al revés, lo sabemos. Pero dentro de lo esperable de la edad, de las etapas, es acá que empiezan, por ejemplo, a tener que enterrar a amigos, a hermanos, a su pareja. Entonces, eh, empieza como esa integridad a verse lastimada, ¿no? Y puede ponerse en un desbalance y si no se tuvo como una vida más o menos con las etapas más sanas, puede llegar a la persona a la desesperanza. Porque una cosa es atravesar un duelo y pasarla mal y otro lograr el llegar a una desesperanza total, ¿no? Eh, entonces acá podemos encontrar
condicionantes que son como la presunción o el desdén. La presunción vendría a ser de que la persona utiliza el mecanismo de defensa, digamos, de la negación y no darse cuenta de que realmente eh, sus días no son como los que eran antes, no tiene la fuerza que tenía antes, las mismas personas no están, ya no tiene las capacidades que tenía antes, entonces que el cuerpo no responde lo mismo, entonces es como una negación de, de darse cuenta de la edad, ¿no? Y se ignoran esas características propias de la vejez, incluso virtudes de la vejez. Y si no, la otra vendría a ser como el desdén, como la otra tendencia maladaptativa, de que la persona no le importa nada. Entonces, como que ya está viejo, ya está enfermo, ya se murió tal, entonces ya no le importa nada y cae en eso del desdén, de la desesperanza. Lo ideal vendría a ser como la virtud que se adquiere en esta etapa es la sabiduría. Fíjense qué importante. Qué interesante no llegar hasta tan viejo para adquirir sabiduría. O sea, es aprender de esto, ¿no? Pero bueno, es aceptar la vida, aceptar la muerte, aceptar cosas que hice bien, aceptar las cosas que hice mal, y que eso logre realmente una integridad. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Se durmieron? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno, la bibliografía son unas fichitas que son cortitas. Hola Emilia, Esther, que no la saludé. ¿Quién más? Hola, buenos días, Buenos días. muy linda la clase. Bueno, me alegra. Bueno, ¿algún comentario, algo que quieran preguntar? No, yo le doy, ¿eh? No los espero. Sí, seguimos escuchando, muy bueno. Bueno, bueno, pasada esta, sí, dime. Ay, Esther, cerraste tu micrófono. Está cerrado tu micrófono, no sé si me decís a mí. Ay, 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 está cerrado. Ahí está. Se te cierra, no sé qué pasó. Ahí, no, No, no quiere que hables. Está cerrado, no sé qué pasó. Bueno, si se logra acomodar, volvé a, volvé a decirnos. Ay, no, no quiere, ¿viste? Bueno, vamos a adentrarnos ahora en este otro tema que es la unidad 3. Sí, ahí quedó, decime. Ahí quedó. solo quise cerrarlo y se me abre y se me cierra sin querer. Disculpa todo este inconveniente. Pero no, me doy cuenta de que fue sin querer. Quédate tranquila. ¿Preferías decir algo? Ahí está abierto. No, no, no quiero decir nada, gracias. Está bien, está bien. Bueno, estas son las cosas divertidas, igual que no tenemos presencialmente, pero pasan de acá. Ahora sí está abierto. Ahí está. Bueno, vamos a adentrarnos en la unidad número 3, que es trauma y duelo. Muy interesante también. Y bueno, la intención también acá es que si ustedes no hicieron todavía la entrevista, no pasa nada si ya la hicieron porque no es eh, requisito para esta primera etapa, pero si no la hicieron todavía, pueden ir teniendo en cuenta este tipo de cosas que vamos a ir trabajando hoy para cuando conversen con su entrevistado o entrevistada. Eh, sí, también es algo que les va a servir para después. De todos modos, si no lo piensan directamente con la persona con la que estuvieron trabajando, traten de pensar en alguien o en sí mismos, puede ser, que les traiga a la mente, digamos, situaciones, experiencias que hayan vivido o que conozcan y que puedan ir asociándolos como para poder entender más.
Los conceptos generalmente son solo conceptos si no se lo asocia con algo de la vida real. Entonces es importante también ir pensándolos con ejemplos. Pueden también traer ejemplos ustedes, ir diciéndome. Pero bueno, en cuanto a esta primera parte, estuvimos viendo un poco qué es el sufrimiento, qué es el no estar tan sanos o qué es estar enfermos, y vamos a ver que eh, justamente el concepto de trauma, de trastorno de estrés postraumático tiene que ver con esto, con que el sufrimiento es perdurable en el tiempo. Entonces, bueno, si vamos a ir un poco a lo que es el concepto de trauma en sí, eh, vemos que después tienen la bibliografía tienen las páginas que tienen que leer, así no se complican tanto con esto, pero bueno, eh, esto acá que les voy a decir es justamente de este libro que es Trauma, Culpa y Duelo, y tiene que ver por ahí, tiene un poquito de un enfoque más psicológico, pero me pareció interesante sobre todo porque explica bien los conceptos. Es algo que quisiera que queden. Y tiene unos, si bien no es obligatorio para que lo lean, pero tiene algunos ejemplos que están buenos, que ustedes los pueden leer. Eh, Sobre todo hay ejemplos de Víctor Frank, de la Guerra Mundial, eh, de, de las explosiones de la bomba atómica, de cómo vivieron las personas ahí, los sobrevivientes. Entonces es interesante para que lo puedan después leer en algún tiempito que tengan. Pero bueno, en cuanto al concepto de trauma, vemos que tiene que ser, para que sea un trauma, una experiencia que sea amenazante para la integridad física y psicológica. Algo que quisiera que nos quede, digamos, es la idea de que no para lo que para el común de la gente algo podría significar traumático, tiene que sí o sí serlo para la persona. Hay experiencias como, bueno, recién mencionaba, por ejemplo, eh, la guerra, que en el común denominador de la gente generó trauma. Entonces podemos decir que es algo socialmente aceptado como algo que se considere o que deje esto de un sufrimiento prolongado. No obstante, hay situaciones que para una persona pueden ser traumáticas y para otros no. Hay situaciones que nosotros la podemos ver como algo irrelevante, pero que a la persona le significa algo tremendo y que generan trauma. Es decir, que queda en la persona, ¿no? Después de años, después de un tiempo, eh, o después de 6 meses, como vamos a ver. Eh, pero el concepto tiene que ser esto, como una experiencia que sea amenazante para la integridad de la persona. Esa integridad se corresponde con lo físico y o con lo psicológico, ¿sí? Por ejemplo, una persona que haya sufrido violencia intrafamiliar eh, puede o no despertar trauma, pero sí vemos que no deja de ser una experiencia que es amenazante para la integridad física y psicológica. Eh, Ahora, hay ciertas características que tiene que cumplir para ser considerado un trauma, ¿no? Entonces, son emociones que se viven en un trauma y emociones que se vivieron como al extremo, eh, que generan como confusión con lo que pasó, que la persona se siente como desorbitada con lo que pasó. Generalmente aparece como un recuerdo fragmentado, es decir, que la persona no logra asociar todo lo que pasó. Eh, Genera horror, genera una sensación fea en el cuerpo, desconcierto, no entender bien ni la emoción que le pasa, ni bien qué siente, genera ambivalencia porque por momentos parece que está como sanado y no es tan grave, pero por otros momentos genera mucho dolor y genera de nuevo las sensaciones en el cuerpo o generó también que la persona se sienta desamparada, que se sienta sola, que no encuentre a alguien que la entienda, ¿no? Y suele suceder que la persona sienta como que pierde el control de su vida. Son experiencias humillantes, como decía, de horror, que generan algo que trastoca sus valores, su integridad. Se entiende que, que tiene un carácter, es decir, que es algo como que
es incontable, o sea, como que la persona no lo, inarrable se dice, inenarrable, perdón, eh, que la persona no lo puede describir con palabras, o sea, lo que le pasó le cuesta poner en palabras, por eso algo que se trata mucho desde la psicoterapia es que la persona pueda, en la medida en que pueda, es poner en palabras lo que le pasa. No le va a salir en un primer momento, pero es muy importante poner en palabras lo que le está pasando para que le pueda dar cierto sentido. Incluso cuando lo empiezan a poner en palabras, no le encuentran el total sentido. O hasta parece que no es tan grave cuando lo cuentan, pero la sensación va por dentro. Entonces a la persona le cuenta mucho narrarlo y generalmente la característica del trauma es que, o el carácter del trauma, es que es incomprensible para los otros. Uno puede tratar de comprender, uno puede ser empático, uno puede ser compasivo, pero como la persona no lo logra poner en palabras al 100%, es en buena parte incomprensible para el que escucha. Ni hablar que para la sociedad en general que no conoce de cerca a la persona. Pero incluso para el que trabaja, el psicólogo, el consejero, el pastor, siempre va a haber una parte de incomprensibilidad porque la persona no lo logra poner en palabras al 100%. Bueno, también eh, quiebra asunciones básicas de la seguridad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando la persona, por ejemplo, siente que eh, hay cosas que no lo van a trastocar, hay cosas que la persona piensa que eso no le va a hacer mal, hay consideraciones que cree que nunca le van a pasar o o que cree que podría actuar de cierta manera si le pasara. Entonces, eso quiebra todos esos esquemas. O sea, se creía de una forma la vida y el trauma viene a mostrarle a la persona de que no, o sea, de que esas cosas que creía no son así porque los dañó igual, porque le hizo muy mal, porque le empezó a sentir cosas que antes no sentía, porque no creía realmente que eso que le pasa le podría pasar. La persona, por ejemplo, cuestiona esquemas del yo. Los esquemas del yo vienen a ser como las seguridades que uno tiene de su persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, o con los demás incluso. Por ejemplo, entonces la persona se sentía segura, ya no se siente segura. Confiaba en tal persona, ya no se siente con confianza. Era bondadosa, ya no se siente bondadosa. Creía en la bondad de la gente, bueno, ahora la cuestiona. Es como que viene a ser como que desestabiliza a la integridad del yo. Eh, bueno, puede que la persona haya sentido que ya no puede predecir ciertas cosas, que las cosas ya no son controlables como las creía, entonces desestructura totalmente la persona. Esa viene a ser como el trauma en sí mismo. Ahora se habla de, que vamos a ver en un ratito, de un hecho traumático. Entonces, el trauma es la experiencia que queda en la persona, pero eso se da porque hay un hecho que fue traumático. Pasó algo que hizo que la persona tenga un trauma, ¿no? Eh, como dice ahí, el hecho traumático puede leerse como una ruptura del sistema de equilibrios que regulan la vida de las personas y de las personas con su medio. Es decir, que todos nosotros, de una u otra manera, tenemos una forma de ver el mundo, de relacionarnos con el mundo, de tener cierta estructura, ciertos valores, ciertos eh, esquemas. El sistema de equilibrios viene a ser como lo que nos organiza a nosotros. Es decir, el concepto de la bondad, el concepto de la integridad, el concepto de lo que uno considera como sano. Eh, el sistema de equilibrios puede estar dado, por ejemplo, con nuestros valores, con nuestras creencias, con la gente con la que confiamos, con el trabajo que tenemos. Es como nuestro equilibrio, nuestras zonas de confort, muchas veces saludables y otras veces no tanto. Pero el sistema de equilibrios es como lo que nos dirige, lo que nos hace estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el hecho traumático rompe eso. Viene a decir, todo eso que vos creías, ahora te lo desestabilizo totalmente, porque esto que pasó
te saca de todos tus estándares. Por ejemplo, eh, una mamá se queda embarazada con todo el ideal de lo que significa tener un bebé y una vez que nace el bebé, eh, tiene una depresión postparto y no disfruta de ese bebé. Entonces, todos esos esquemas que tenía se trastocan y genera un hecho traumático. Ahora, para que sea considerado un hecho traumático, tiene que ser como, tiene como que tener una concatenación en el tiempo. Si se corta antes, no se considera como trauma, sino simplemente como una situación desagradable, eh, eh, una crisis, pero no un hecho traumático. Para que sea hecho traumático, tiene que corresponderse en el tiempo. O el hecho de sufrir alguna, no sé, por ejemplo, la persona que creía que cuando se jubilaba iba a encontrar satisfacción porque iba a tener tiempo libre, porque iba a sentirse pleno, sin embargo se da cuenta de que llegó ese día y empieza una concatenación de tristezas, de lo que creía que era como lo que iba a pasar, se trastoca totalmente y también se puede corresponder como hecho traumático. Ahora, uno considera a nivel social, o sea, lo socialmente aceptado es que lo traumático viene a ser como un golpe duro, que también es, ojo, por ejemplo, sufrir un accidente, eh, sufrir alguna discapacidad motora, por ejemplo, una ACV, enterarse de una enfermedad oncológica, no sé, un robo, todos esos se consideran socialmente como hechos traumáticos, porque realmente suelen significar eso. No necesariamente para todos, pero sí es cierto que socialmente se los considera. Ahora, también puede haber hechos traumáticos que no tengan que ver directamente con eso, como lo que les contaba, sino que significan para la persona todas estas características que vimos recién. ¿Se entiende? Entonces, como que el hecho traumático, el trauma es como muy general y eh, muy general y a la vez muy específico para cada persona. Pero generalmente cuando aparece una situación traumática, la persona tiende a tener ciertas respuestas ante eso, son sí, respuestas a las situaciones traumáticas. Entonces, la persona lo que suele ser, que vendría a ser como los síntomas que aparecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona acá puede sentir cierta alienación con respecto a los demás, es decir, que a los demás o incluso con la vivencia traumática. Es decir, como que se siente ajeno, como que eso no le pasó, como que lo que estaba viviendo no es de él, o a veces lo cuentan como si le pasó a otra persona, o incluso como que aparece un bloqueo en el recuerdo y la persona se siente como ajena y que lo cuentan de una manera distinta. Aparece también el aislamiento, ¿no? Que acá la persona se siente como alejada de los demás, sin una explicación que pueda ser entendible para la persona y para los otros. El repliegue emocional y afectivo, es decir, bueno, esto de aislarse, de no querer contar, de no saber ni cómo ponerlo en palabras, entonces la persona hasta pareciera que tiene como una alexitimia, la alexitimia es como la incapacidad de sentir, pero en realidad tiene que ver con el shock, con lo que pasa en ese momento, que es como eh, que la persona parece que careciera de un sentimiento asociado a eso. Lo esperable cuando ocurre algo traumático es que la persona experimente sensaciones dolorosas, es decir, que lo pueda sentir, que pueda ser el duelo, digamos. Ahora, cuando aparece algo traumático para la persona, a veces pasa de que la persona se repliega emocionalmente y no expresa emoción con respecto a eso. Entonces eso nos tiene que hacer ruido, es decir, se te prendió fuego la casa, se te quemaron todas tus cosas y la persona anda como si nada. Es un síntoma de trauma. Puede ser un síntoma de trauma, mejor dicho. Aparecen sentimientos de ruptura, eh, como que hay, como les decía, esa ruptura en ese esquema de la persona. Es como que hay algo que a partir de ahora es totalmente distinto y genera un quiebre con lo que la persona siente. Aparece, por ejemplo,
una necesidad de reconstruir y rellenar espacios. Es como que la persona necesita acordarse de lo que pasó y muchas veces está teñida de la información que otros le dan. Por ejemplo, yo tenía un paciente una vez de que había tenido un accidente él era camionero y tenía tuvo un accidente con su camión, el camión se prendió fuego, él logró salir y lo que él se acordaba era como muy escueto. Él se acordaba de que volanteó y de que se pudo tirar por la ventanilla y que el camión se prendió fuego. Y después le costó muchísimo poder acordarse de cosas. Pasaron años hasta que se acordó de más cosas, que incluso creo que no sé si se acordó de todo. Pero lo que pasaba es que le contaban otros lo que había ocurrido. Entonces él fue como armando algo en su cabeza con respecto a lo que pasó, pero de lo que otros le dijeron, no exactamente de su recuerdo. Por eso muchas veces, incluso sin que haya ningún trauma, nosotros tenemos recuerdos que no son recuerdos en realidad, sino que son cosas que nos contaron de cómo supuestamente pasaron las cosas. Entonces los recuerdos nunca son al 100% reales. Tienen mucho que ver con el discurso de nuestros padres, de nuestros cuidadores. Entonces como que la persona le quiere dar un cierre a eso y necesita reconstruir, ¿no? Eh, Aparece acá, por ejemplo, mucha culpa. Y en esa culpa la manifestación es que la persona se cuestiona a sí misma mucho y cuestiona incluso su posición con los demás, con el mundo, con su entorno. Entonces, se carga, por ejemplo, de la responsabilidad de todo, de la culpa de todo, siente generalmente mucha humillación por lo que pudo haber ocurrido, por vergüenza, porque los otros pudieron haber pensado. Entonces, como que hay mucho cuestionamiento hacia la persona misma. Y también aparecen cuestionamientos de presunciones básicas, como por ejemplo la bondad de las personas, la predictibilidad del mundo, digamos, la capacidad de control de la propia vida. Entonces, las personas se cuestionan mucho eso y después cuando se logra superar el trauma, la persona puede tener como un cuestionamiento de esas presunciones que lo ayuden, como para que la ayuden a la persona a poder ser resiliente, a tener una perspectiva natural y más real de las cosas. Por ejemplo, entender de que uno no puede predecir nada, en realidad es algo sano para la persona. Entonces, una vez superado el trauma, la persona puede ver esto como algo positivo, como lo es, digamos. No tener el control de las cosas que van a pasar. Pero en este momento se vive como algo inconcebible, como algo totalmente feo para la persona. Pero también siente como que no puede manejar su vida, digamos. Y por último, em, acá es donde se lleva, digamos, al crecimiento postraumático, porque la persona, eh, bueno, al tener todos estos síntomas, digamos, es como que está en constante rumiación, no deja de pensar las cosas que le pasaron. Entonces, como dice ahí, como procesos personales de reformulación e integridad de la experiencia. Entonces, como que la persona constantemente está en esa búsqueda eh, de entender, de querer ver algo distinto de sí mismo, de poder comprenderse, de no comprenderse, está como en esa queriendo reformularlo. Lo ideal vendría a ser que la persona luego de todos esos cuestionamientos pueda reformular algo nuevo de su persona, pero que la haga crecer. Cuando aparecen estas situaciones que se extienden en el trauma, que es postraumático, digamos, em, la persona no logra llegar a algo que le haga satisfacer a su propia persona, digamos, como que todo el tiempo está rumiando con lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando aparece una situación traumática, la persona puede tener estos síntomas que son todos normales. Pasado el tiempo, lo ideal es que la persona pueda volver a reconstruir su vida. Si no pasa, es donde estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, que ahora vamos a ver. También hay otro concepto que es el de trauma colectivo.
¿A qué les hace pensar esto? ¿Qué se les viene a la cabeza? No importa si no dicen bien, no tienen por qué saber. Otros lo hablan de trastorno, de trauma psicosocial. ¿A qué les suena trauma colectivo? Podrá Se ser me de hace que cuando hay un temblor, un terremoto, Ajá. podría ser una situación así, donde todos pues los que lo viven, ¿no? Sufren ese trauma colectivo. Ajá. ¿Alguien más iba a decir algo? Brenda. sí, perdón. Me parece que también, por ejemplo, como decía, psicosocial por ahí, también se refiere a que a las situaciones, bueno, están todos traumatizados con, no sé, los robos, con, no sé, por ejemplo, además con esto de la pandemia que ocurrió hace un tiempo, también creo que fue algo que nos traumatizó de manera colectiva, o sea, muchas Sí, personas con todo eso, digamos. totalmente. Gracias a las dos. Las dos dijeron de manera correcta, ¿no? Sí, Esther, ¿ibas a decir algo? No se escucha de nuevo. Ahora sí. Ahora no. Ahora. Ahora, no. Sí, ahora sí. Ahí No sí. queda. Ahí está. Ahí Ahí quedó. está. Yo iba a decir algo diferente, que si cuando tengo un trauma involucro en mi entorno familiar, lo llevo a la psicosis, a, a estar traumados a mi entorno cercano, pero bueno, veo que va por otro lado. Muy interesante igual que lo digas. En realidad el trauma colectivo se refiere un poco más a lo que mencionaron las chicas, pero ojo, no deja de ser importante lo que vos decís, porque si bien eso que vos decís no tiene el concepto de trauma colectivo, sí hay algo que se genera en el, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, de cómo sufre la familia sobre todo y cómo sufren las personas cercanas cuando aparece una situación que genera estos síntomas, digamos, en la persona. Eh, Muy interesante que lo traigas, gracias Esther, porque realmente uno cuando le pasan cosas no le pasan a uno solo, sino que repercuten en su entorno. Pero en realidad el concepto de trauma colectivo o trauma psicosocial es que quiere decir que la sociedad o un grupo es afectada el impacto de sucesos traumáticos masivos, es decir, que son experiencias que se viven de manera colectiva. ¿Qué dijo? ¿Ibas a decir algo más? Esme, que también podría ser, te referís a lo que dice Esther, capaz, ¿o no? Bueno, cualquier cosa decime. Sí, yo lo pensé cuanto a bueno, sí me escuchó. Sí, sí, sí. Cuando pues llega a suceder una situación de una violación en algún familiar o una muerte traumática, o sea, todo lo que repercute a todo su entorno familiar, ¿no? Y quizás hasta terceros. Dije, bueno, Sí, yo también pensé que podría ser por ahí. sí, sí. Muy interesante que lo traigan. No tienen este concepto de trauma colectivo, pero sí es cierto que el entorno también tiene una repercusión cuando aparece un trauma para una sola persona. Totalmente. Enterarse de un abuso, por ejemplo, es algo que trastorna a toda la familia, pero sí es cierto que se da como, en ese caso hay como, si bien hay experiencias que son vividas a modo general, no se llega a considerar como un trauma colectivo, porque las experiencias que vive cada persona terminan siendo distintas y hay que ver la prolongación de, de los síntomas en cada uno, por eso se vive como de manera, se estudia, si se quiere, de manera particular. El trauma colectivo son como lo que queda de experiencias que son vividas de manera social, que generan, digamos, algún cambio en la vida.
pasó esto que recién mencionaban, creo que lo que más tenemos como vivo nosotros a nivel mundial fue lo de la pandemia, que es un trauma psicosocial. Bueno, además, la imagen ahí la pueden ver, experiencias de terremotos, experiencias de inundaciones, por ejemplo, que influyen eh, a todo el sistema, digamos. Entonces, la forma de afrontar ese trauma tiene como que la parte positiva de esto es que al tener síntomas que se comparten a nivel social, también hay formas de sanar que son en conjunto. Al no sentirse solos con lo que nos pasó, me puedo refugiar en la idea de que no soy la única persona que lo está sufriendo, entonces logro tener como contención y el no saberse solos siempre hace que uno pueda superar las cosas de la mejor manera. Por eso hablamos de esto, de la importancia de tener como una comunidad terapéutica, sobre todo en la iglesia, porque genera que la persona no se sienta sola, por más de que no pueda comprender al 100% lo que le pasa al otro, al ser compañero, la persona realmente logra como una contención. Entonces, cuando pasan cosas que afectan de manera colectiva, también la persona puede sentirse contenida con el resto. A mí no se me ocurre, ahora que lo pienso en voz alta, algo que se pueda pensar como a nivel iglesia. ¿Qué cosa pudo haber sucedido? Si a ustedes se les ocurre, vamos hablando, si no, no importa. eh, a nivel iglesia que se haya podido sentir como un trauma colectivo. De hecho, seguro que hubo. No sé, me está viniendo a la mente algo que pueda hacer. Eh, pero es como una experiencia social compartida por todos, digamos, es lo que genera ese trauma. Entonces, no sé si pudo haber algo que en la iglesia pudo haber sido vivido así. Em, ¿Alguien quiere decir algo? Ahora lo que Sí. pasa por... Ah, sí, Esther. Cuando hubieron divisiones en la iglesia, fue muy Claro. fuerte. Yo lo viví de cerca acá en Buenos Aires, que la iglesia se abrió y eso fue algo generalizado para ambas partes. Fue muy fuerte y que llevó su tiempo y cada cual fue trabajándolo y bueno, y en general en la iglesia no se habló mucho de eso, ¿no? Qué Se, interesante. se hacía silencio, se hacía silencio y bueno, nos juntábamos y leíamos la palabra y orábamos, bueno, individualmente, ¿no? Pero no había alguien con el criterio de decir, oremos por los nuestros que quedaron allá para que ellos se puedan sanar, ¿no? Igual que nosotros. Y yo creo que podría ser, Qué no sé. interesante. Sí, totalmente, totalmente. Gracias por traerlo. Qué interesante porque es algo que también nos marcó a todos, si bien yo no lo viví, o sea, es una generación que nosotros, mi generación, digamos, no lo sintió, pero sí es algo que repercutió en nosotros, porque sentó las bases de lo que es nuestra iglesia ahora. Pero qué interesante esto que vos traes de que no se habló, o sea, no hubo un espacio de poder manifestar lo que se estaba viviendo, porque era compartido y a la vez qué sano hubiese sido si podían haberlo charlado y hablado. Nos está pasando esto, sufrimos eh, porque no compartimos las mismas ideas. Y al no compartir las mismas ideas, la mitad de nosotros se quedó en un lado y la mitad en el otro. Entonces, hay vínculos que se rompieron, familias que eran amigas que se rompieron vínculos. Entonces, qué interesante poder hablar de lo que a uno le pasa y sobre todo considerar esta idea de que la iglesia no es el lugar donde uno tiene que ir sano, sino todo lo contrario. Entonces se sigue teniendo como esa idea fría de no poder expresar realmente lo que a uno le pasa porque aparece la idea de sentirse juzgado. Entonces en el trauma colectivo la parte que no pasa es de que la persona, o no debería pasar, de que la persona se sienta juzgada porque se siente comprendida con los otros que le pasa lo mismo. Entonces, ahí lo que vos decís también, que implica un poco este concepto, ¿no? Tiene que haber como una reorganización, una reestructuración de ideales, de pautas a seguir, de
concepciones que se van a tener con respecto a lo que pasó, que es colectivo. Y si se habla, se logra eso de manera mucho más sana. Sí pasó igual, o sea, hubo una reestructuración física, edilicia y emocional y espiritual. Sin embargo, si se hubiese hablado, capaz que eso hubiese sido más rápido. ¿Se entiende? Pero qué interesante que lo hayas traído. Bueno, justamente aparecen como narrativas colectivas, es decir, que el discurso que uno maneja tiene mucho que, está teñido mucho del discurso del otro, entonces creo lo que el otro también me dijo, pero los síntomas siguen siendo individuales. Entonces, hay síntomas que son compartidos y es ahí donde yo decía esto de, bueno, no me siento como sapo de otro pozo porque el otro también siente así. Sin embargo, cada experiencia es vivida de una manera individual. Por eso cuando pasan situaciones que lastiman a la familia, como habían dicho, una violación, un abuso, un robo, un accidente, no necesariamente es vivido como trauma colectivo porque el síntoma es muy diferente en cada uno. Pero bueno, no tiene por qué no ser también, o sea, por eso está interesante lo que ustedes trajeron, que, que me hace pensar de que sí, puede ser que se ha vivido como algo feo para toda la familia lo que le haya ocurrido a uno. Ahora, los síntomas hay que evaluarlos de manera individual porque no siempre son los mismos. Bueno, acá está un poco de lo que hablábamos, ¿no? Un proceso de desestructuración social de sistemas básicos de valores y creencias compartidos. Totalmente, esto es lo que vos dijiste de la iglesia, es totalmente esto, ¿no? De que incluso eh, los que se fueron para un lado y los que se fueron para el otro también habrán dicho, ¿y está bien lo que estoy creyendo? ¿Será que tengo que ir para este lado o para este? Es como que también pone, ¿no? En juego un montón de las creencias de uno. Y las creencias de uno son tan importantes que, que son algo que digo yo que no debería nunca negociarse. Eh, Uno puede cambiar ciertas formas de creer y algunas cosas, de considerar algunas cosas, incluso uno puede amoldarse al otro en algunas cuestiones, pero en cuanto a la creencia, es algo muy difícil, ¿no? Porque eh, yo creo que como en la etapa del noviazgo, esto que hablamos, ¿no? De la adolescencia, de la adultez, eh, en donde uno va conociendo a otro y va eh, forjando la idea de familia o de lo que uno quiere. Es muy importante esto de las creencias, ¿no? De los valores que uno tiene, que hay cosas que uno tiene que saber que no se tienen que negociar. La espiritualidad no tiene que ser nunca algo que negociar por un otro, porque en algún momento las cosas se desmoronan o se sufre toda la vida adaptándose a algo que uno no quiere o termina por haber ruptura, no necesariamente ruptura de separación, pero ruptura en alguna parte en la pareja porque no se cree lo mismo. Y hay cosas que son muy internas que no son negociables, ¿no? La espiritualidad es una de esas. Incluso con los vínculos con los amigos, ¿no? También hay cosas que hay circunstancias que uno tiene que entender de que hay amigos que son de cada etapa y no para toda la vida porque uno termina no compartiendo ciertos ideales. Fíjense cómo la política también repercute mucho y qué triste que también repercuta tanto en la iglesia. Es como que hay bandos también por creencias que la gente considera innegociables porque son como de sus propios valores. Pero bueno, me fui de tema, perdón. Eh, bueno, y esto, en proceso de interacción y reinterpretación constantes en la narrativa social, porque justamente aparecen como nuevos conceptos que uno tiene que ir armando, rearmándose como persona y como persona que comparte un rol social, ¿no? Lo que había sido la pandemia, por ejemplo, también como que nos desestructuró, nos volvió a estructurar, y de ahí también aparecen síntomas individuales, porque está el que perdió familiares, el que no, el que considera que fue manipulación, el que no, el que se vacunó, el que no, etcétera, ¿no? Aparecen igual como volvemos a tener problemas siempre como sociedad. Bueno, eh,
trabajar el impacto colectivo de los hechos traumáticos es también un modo de trabajar el impacto individual. Por eso es muy importante la escucha, el habla, la interacción de unos con otros, porque va a hacer que uno pueda ir sanando cuestiones personales. Entonces, cuando me siento en contención con los otros, con esto que pasó, también puedo sanar yo misma e incluso ver que al sanar uno mismo, uno va sanando a otros. Y de manera recíproca, intentando sanar a otros, uno también sana. Bueno, bueno, todavía tenemos unos minutitos. Y el hecho traumático en cuanto tal tiene que ver con una experiencia de uno mismo, una experiencia humana, una experiencia que le pasa a uno, que es una amenaza grave para la integridad física y psicológica, como vimos al comienzo, ¿no? Y la persona ante esta experiencia que es eh, traumática, que es cegadora, que es amenazante, la persona responde con temor, con desesperanza o con horror intensos. Puede ser la experiencia vivida realmente, puede ser la presencia, es decir, estuve en ese momento cuando pasó tal cosa, o escuché, me relataron algo que fue traumático para mí, ¿sí? Entonces puede que uno, por ejemplo, eh, ver cómo alguien está matando a alguien, veo como en presencia mía alguien le quita la vida a otra persona. Entonces, ese hecho traumático es porque yo no necesariamente lo viví en mi persona, pero presencié eso. Ahora, para otro puede significar un hecho traumático el relato de algo. Me contaron que a tal persona le hicieron tal cosa y eso puede generar realmente un trauma para la persona. Puede ser un hecho traumático. Entonces, no es solamente el haber vivido algo, sino puede ser experimentado a través del relato o de la presencia. Y para que sea un hecho traumático, tiene que la persona responder con temor, con desesperanza o con un horror que sean intensos, ¿sí? Eso es un hecho traumático. ¿Se entiende? Bueno, y para que sea un hecho traumático tiene que haber una gravedad del agente estresor, o sea, lo que pasó tiene que realmente significar gravedad para la persona que lo sufre. Son hechos estresantes que producen más efectos traumáticos cuando ese hecho es repentino, un accidente, por ejemplo, cuando es prolongado, una sucesión de violencia, de abuso repetitivo, y bueno, y cuando es intencional, cuando la persona tiene saña, digamos, en hacer las cosas hacia la integridad de la persona. Entonces, genera más probabilidad de que se extienda en el tiempo el trauma cuando tiene esas características. ¿Se entiende? Bueno, y después vamos a entrar a lo que es el trastorno de estrés postraumático, pero el jueves, porque hoy ya vamos a quedarnos ahí a medias, entonces prefiero empezar con esto la semana, en la clase que viene y ahí adentrarnos en todo esto, que parece mucho, pero no es mucho lo que vamos a ver el jueves, o sí es mucho, pero vamos a hacerlo lo más ameno posible, así ustedes lo pueden que no se sientan tan abrumados con tanta información. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se sienten como con mucho de golpe? Me interesa saber cómo se sienten con esta información porque por ahí a veces pienso que le doy una unidad tras otra y no quiero como avasallarlos con tanta información. ¿Vienen más o menos administrándola mentalmente o es mucho? Para mí La es, verdad que perdón, A ver, no sé quién habló primero, pero bueno, Brenda y después Esme. sí, adelante. Perdón, no sé quién habló primero, pero bueno, Brenda. bueno, no, digo, la verdad que me encanta. Estoy como re apasionada por todo lo que estamos aprendiendo, por todo el tema, ya que soy una apasionada de la psicología, de todo el tema, así que me gusta muchísimo. Y bueno, tengo un par de preguntas para hacer con respecto a lo de los traumas. No sé si sería el momento de hacerlo o no.
que también va en función de la clase. Y bueno, por ahí no me quedó muy claro lo de las características, ahora a lo último nomás porque justamente como siento que fue así rápido, entonces no lo pude ni El siquiera hecho anotar traumático. ni nada, pero las características de los hechos traumáticos sería Bueno, de un trauma en sí. ajá. Bueno, decime tus preguntas y si querés, entonces el jueves lo que vamos a hacer es hacer como un repasito y profundizo esto como para no extendernos ahora, pero Ajá, decímelas, entonces las tengo en cuenta para el jueves. Entonces, el hecho claro. traumático, las características, ajá. ¿Algo más? Bueno, entonces las preguntas, la fórmula, digamos, Sí, decímelas ahora Ok, y las tengo en cuenta para el bien. jueves. Aparte nos sirve Eh, para estudiar. claro, sí, sí. Por ahí va un poquito más en función a un hecho traumático a nivel personal. No sé si va bien o no. Bueno, por ahí algo que me surge la duda, ¿no? De experiencias propias, es decir, es bueno recordar o tratar de sacar esos recuerdos reprimidos de un hecho o una situación traumática que me pasó. O sea, esto me puede llevar a buscar una sanidad de eso, una recuperación de ese hecho traumático o no. Bien, bien. Sí. Vamos a profundizarlo un poco el jueves, pero siempre, si hay adelanto por ahí esto, si hay siempre que hay un contexto de contención, lo mejor siempre va a ser hablarlo. Lo que no Claro. se resuelve retorna como síntoma. Entonces, de una u otra forma, el hecho traumático va a querer volver, porque es algo que quiere ser como, es como la olla a presión que quiere destaparse, Ujú. sí o sí, en algún momento. Bueno, lo que no se resuelve vuelve como síntoma. Entonces, siempre va a ser mejor hablarlo. Pero sí es Ah, cierto que uno necesita como un ambiente de contención, una escucha, una palabra amiga, no necesariamente terapia, sería lo ideal a veces cuando nos pasan cosas que no sabemos ujú. manejar, pero con que haya una palabra amiga o con alguien que escucha sin juzgar, siempre lo mejor va a ser hablar, siempre. Había una psicóloga que decía, hablemos y digamos todo hasta que ya no haya nada por decir, que ya te sientas como limpia de decir, ya listo, ya dije tanto que no tengo más nada para decir. Se supone que en el hablar uno va sanando. Por eso la palabra cura. La palabra en cuanto a discurso hablado, cura. Claro, Mm. perfecto. Entonces, En cuanto sí, a después otra, sí, decime. perdón, otra pregunta sería, ¿no? Si se puede originar un trauma de una situación que pudo llegar a ser producto de la imaginación, o directamente tiene que ser un hecho real, algo que me pasó en serio y eso va a originar el trauma. No, puede ser también, por eso dice, puede ser relato, puede ser algo escuchado, porque muchas veces lo que nos pasa son cosas que nos contaron, los recuerdos que tenemos son cosas que nos contaron, o incluso puede ser producto de nuestra imaginación. El tema es que genere estos síntomas en la persona. Y que sea Ujú. amenazante, que genere horror, que genere no poder sacármelo de la cabeza, sí, realmente puede ser algo que sea producto de la imaginación. Ahora puede ser que ese producto de la imaginación esté dado por otras situaciones que se vivieron, por una concepción quizás dañada o una concepción mala o disruptiva o confusa de otras cosas, ¿se entiende? Entonces, mi imaginación surge a partir de que tengo estos conceptos de la vida, del temor, de la gente, etcétera. Tener conceptos errados o ideas irracionales, dice la psicología cognitiva, sobre algunos conceptos que hacen que pueda producir la imaginación en otras cosas, ¿entiende? Por eso a veces no es el hecho en sí lo que te generó lo que puede generar el trauma, o sea, la imaginación en cuanto tal, sino consideraciones previas a eso. No sé si me Claro, explico. sí, sí, perfecto. Bueno, y bueno, por ahí un poquito ya se responde sola la pregunta, ¿no? De qué manera se superan los traumas. Entonces, por ahí la forma más efectiva, diría, sería poniéndolo en palabras, ¿no? Sacándolo, expresándolo, eso que lo estoy
sintiendo. Es una forma de... Sí, en ese sentido lo ideal es poder tener hay situaciones distintas, ¿no? Por ahí ustedes acá con lo que aprendan, yo creo que pueden ser totalmente personas que puedan servir como consejeros, que ayude realmente a alguien, incluso sin la necesidad de hacer terapia, pero van a haber situaciones en que la persona necesita un contexto terapéutico, el ir a hablar con alguien que no lo conoce, poder sacar eso desde otro lugar. Hay cosas que necesitan terapia y otras no, dependiendo de las capacidades de la persona, de, bueno, si tiene fe o no tiene fe, eso realmente tiene mucho que ver, pero no hay que descartar que la persona vaya a terapia, incluso que tome medicación si es necesario, si no está pudiendo resolver algo. O sea, a veces no solo con hablar se resuelve, ¿se entiende? Sí, claro, se entiende perfecto. Bueno, cualquier Bueno, cosa, si entonces, surge otra duda, pueden mandarla al grupo, mándenla al grupo y yo la tengo en cuenta para el jueves, si les parece. de una. Te ¿Sí? voy a armar mi cuestionario. Sí, no, pero en serio no hay drama, entonces la idea es que puedan sacarse las dudas. Entonces el jueves De una. arrancamos con esto. También el jueves me pueden Perfecto. preguntar. ¿Querías decirme algo más, Brenda? No, no, listo. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. No sé, ¿me quería decir algo? Que te... Para mí está excelente la información, es como un recordatorio. A mí me ha llamado mucho la atención estos temas Ujú. y pues es algo que yo ya había estudiado, había leído por iniciativa propia, Ah, pero qué bueno. es muy interesante. Ahorita este punto que comentaba Brenda, me recordaba yo de cuando en mi niñez alguien, yo tendría, dice mi mamá, que unos 3 años, y llegó y contó una historia espeluznante de esas traumáticas que yo escuché y que en mi imaginación recreé, y resulta que a raíz de todo eso yo empecé a sufrir de terror nocturno y a la soledad. ¿Viste? Entonces, fue algo que yo pude superar a raíz de mis 8 años, pero que adquirí a mis 3 años y fue exactamente el producto de escuchar y mi imaginación que eché a Santísimo. volar. Sí, Sí, sí. bueno, pues es excelente la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Esme. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no lo dejamos acá y pueden ir poniendo sus dudas en el grupo, así interactuamos un poco. Y, y el jueves entonces arrancamos con esto que quedó pendiente, con las dudas que ustedes tenían y continuamos. La idea es que puedan sacarse las dudas. Por ahí yo les digo, voy rápido, pero no quiero tampoco ser como avasallante con todo. Eh, ¿Alguno más? ¿Quedamos acá, si no? Bueno, entonces nos despedimos hasta el jueves, 9:15. Traten de venir puntuales, así arrancamos puntuales. Y sí, Esther. No, no, iba a saludar. Gracias. Ah, Disculpe bueno, que llegué tarde hoy. nada, no pasa nada. Gracias, gracias. Nos vemos entonces el jueves. Que tengan una Hasta linda el tarde. jueves. Bueno, que estén bien entonces. Besos, Bendiciones. saludos, bendiciones. Bendiciones, nos vemos.